Muy buenos días país, buenos días República Dominicana. Qué bueno que nos acompañan un día más, martes 26 de mayo. La compañera Adis Burgos tampoco podrá estar hoy precisamente porque está terminando esa asignación especial, pero ella mañana sí va a estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de permitirnos contarles y comentarles una actualidad que está ahí esperándonos, con muchas preocupaciones que deben conducir a ocupaciones, a tomar decisiones, porque de tanto llamar al lobo, el lobo llegó, se sentó y nos invitó a cenar. Muy buenos días, señor Rodríguez. Mira, mientras encontramos el lobo, estaba viendo por aquí, está sentado ahí. Está viendo por aquí lo mal que la van a pasar dos dominicanos que se pusieron a volar chichiguas en Nueva York. Wow. Y pueden sufrir cargo, ya lo apresaron, de atentar contra la seguridad del Estado a partir de la seguridad aérea. Entonces es lamentable, pero lo menciono porque de seguro la sanción será aleccionadora, que es como aprenden los dominicanos allá en Nueva York o en el exterior. De seguro con lo que le va a ocurrir a esos dos dominicanos, a ningún otro le va a pasar por la mente ponerse a volar chichigua en la ciudad de los rascacielos. Se ha determinado que el aviso llegó de un avión, oiga eso, un avión comercial que reportó hay un objeto volador no identificado sobre la ciudad. Ustedes vieron el operativo, si metían esa chichigua por ahí, vieron el operativo, lo apresaron. Se pensaba que todo se iba a quedar del tamaño de una multa. No, podrá haber una acusación de atentar contra la seguridad aérea del país. Entonces, tomen nota de ese tipo de situación. Y si lo menciono, no es necesariamente por la suerte de esos dos dominicanos, sino que con ese régimen de consecuencia, así es que se aprende. Seguro que a ningún otro dominicano, después de esta experiencia, se le va a antojar ponerse de gracioso y ponerse a volar chichigua en Nueva York. Ahí está, denle seguimiento al caso y al tipo de acusación que le hagan. O sea, las cosas no funcionan así en algunas sociedades. Bueno, el señor McKinney comenzó hablando de lobo, de Caperucita. No, de Caperucita no, Caperucita está dormida, tranquila. El lobo que llegó. A Caperucita la estoy yo esperando hace tiempo. Bueno, parece que el lobo anda por ahí acechando. No sé cuál es el lobo suyo, pero el mío es que se está bajando la guardia. Y no solo se están flexibilizando las restricciones, sino que estas se están relajando. O sea, se baja la guardia, se flexibiliza y hasta se relajan las medidas de confinamiento, de distanciamiento. A ese relajo, a ese bajar la guardia, a esa flexibilidad va a contribuir más la autorización esta para que abran los centros comerciales, los grandes centros comerciales de cara al Día de las Madres. Lo que estaba previsto para entrar en vigencia el día 3 de junio con el inicio de la segunda fase, pero no se adelantó desde ayer. Yo no creo de entrada que sea un asunto tan sencillo como se dice que el gobierno se plegó a las exigencias del comercio. Yo creo que en esa decisión de seguro se movieron muchos factores que tienen que ver con la impostergable necesidad de dinamizar la economía. Yo creo que hasta asuntos políticos hay de por medio, pero lo malo que tiene es que se trata de una decisión que choca con la esencia del mensaje del confinamiento y del quédate en casa. Eso es lo malo que tiene. En el fondo yo sé que fue una salida intermedia. Recuérdense que hacíamos chanza, mofa. Relajábamos la semana pasada que el gobierno quería mover el Día de las Madres, modificar la ley para ponerlo más adelante, y para que haya más condiciones y la gente pueda comprar. Se demostró que era un ridículo, le cayeron arriba de distintos flancos al gobierno, porque hubo gente que pretendió entonces que movieran la Semana Santa como se perdió, todo ese tipo de cosas. Entonces se optó por esta fórmula intermedia en la que yo estimo que no se pensó de primero
en la salud de la población. Entonces, este hecho, que abran las plazas comerciales ayer, el 25, y no el día 3, como lo había anunciado el presidente Medina hace apenas 9 días, recuerden, eso fue el domingo 17. Entonces evidencia que hay de por medio una improvisación, porque ¿por qué no lo anunció hace menos de 2 semanas el presidente? Entonces inventó eso. Entonces, reitero, con esto el gobierno ha dado un golpe moral a la lucha contra el coronavirus, además de que ya con el comercio abriendo y la gente en la calle, no hay motivo para pedir la extensión de la situación de emergencia nacional. Y con ello va a acabar también el toque de queda. Sería mañana, o sea, porque son 5 días antes de que venza el plazo, que terminaría el domingo, que el gobierno tendría que pedir esa extensión al Congreso. Pero no creo que se atreva a hacerlo, lo que va a obligar también a entrar en la segunda fase, aunque no existan condiciones ni se hayan cumplido todo con la primera, porque sin la autorización constitucional de una situación de emergencia, el gobierno no podrá restringir el tránsito y tampoco la libertad de reunión, la libertad de asociación. Entonces, si ahora estamos abriendo, si ahora estamos abiertos, si ahora estamos relajando las medidas, a partir del lunes próximo, sin estado de excepción, sin toque de queda, yo creo que entraría en vigencia la famosa frase aquella de que fiesta y mañana gallo, porque para pedirle a la gente que se quede en su casa, se necesitará de un mensaje que implique predicar con el ejemplo, y lo que no es el mensaje que ha enviado el gobierno con esto de autorizar fuera de fase a los grandes centros comerciales. Yo concluyo reiterando que el gobierno ha enviado un malísimo mensaje. Esa medida le resta autoridad para exigir distanciamiento y que la gente se quede en su casa, salvo que tenga alguna necesidad, alguna urgencia. Pero no sé, yo creo que erró el tiro el gobierno y le ha dado un golpe moral a la gran mayoría de la población que ha estado tratando de hacer la cosa de manera correcta. Aquí. Lo cierto es que la situación es muy, muy difícil, porque uno ve al gobierno, si fuera viernes, pusiéramos de fondo El peor de los caminos, versión Javier Solís, José Alfredo Jiménez. Porque en esto del Día de las Madres, el peor de los caminos, era ridículo, pero era mucho mejor que tú dijeras, no, el Día de las Madres va a ser el primer domingo de diciembre. Se oye ridículo, pero bueno, en diciembre quizás estemos ya encaminados, si Dios y la Virgen de la Altagracia quieren. Ahora, tú abrir sencillamente porque tú necesitas que se mueva un poco el dinero, hay otras formas. Esto es sumamente preocupante y no es que uno sea pesimista, uno es un optimista bien informado que tiene las informaciones. Señores, hoy la información principal de buena parte de los diarios es que 21,000 empresas formales cerraron sus puertas en un solo mes. Ya no estamos hablando de que más de la mitad de los empleados formales del país han dejado de ser empleados. Ya eso se sabía. Ahora en 30 días, 21,000 empresas formales, pequeñitas, micro, pequeña, mediana, pero dejaron de existir. Entonces, imaginen ustedes lo que eso significa. Pero vemos un dólar que lógicamente con lo que está ocurriendo anda enamorado del 51 por 1 tirando a 60. Y las cosas están más o menos bajo cierto nivel de control por las excelentes reservas que tiene el Banco Central, que está echando el pleito. Pero cuando usted revisa, dice, bueno, ¿qué nos está pasando? Por lo menos meto una buena ahí, que es la proclama tan exigida por todos, de que la Junta dijera sí hay voto en el exterior, y claro, la última palabra la tiene cada país, porque hay voto exterior. Un poco lo que yo llamo mi teoría del como sí. O sea, actuar, organizar como si se fueran a dar. Si a última hora la cosa se agrava en Nueva York, en los Estados Unidos, en Madrid, bueno, pues no habrá. Sí, pero será una decisión de las autoridades de esos países que dicen, mire, el gobierno dominicano no va a ser posible. Ahora, había que hacer esto y así se está haciendo como si.
Es la teoría del como sí. Esa es la buena. La otra sabe a poco. O sea, que hayan cambiado el Partido Reformista para la casilla 3, al PRD para la 4, al fin y al cabo, de 20 y tantos partidos, uno tendrá a Guillermo Moreno y otro al candidato del PDI, Ismael Reyes. Luego todo será Leonel, Gonzalo y Luis Abinader. Ahora, fíjate que tú comenzaste tocando un tema, Nelson, que es apropiado, la aplicación de un régimen de consecuencias. Doloroso para la familia de sus muchachos, pero la ley es la ley. Y los millones de neoyorquinos, la vida de los millones de neoyorquinos está por encima de los derechos de esos muchachos, que posiblemente esos muchachos, lo que hizo uno, le llamaron la atención, pero bueno, muchacho al fin, bueno, muy bien, pero hay un régimen de consecuencias. Aquí está ocurriendo algo que es una cosa que dice no puede ser, y tiene que ver con lo de las remesadoras. O sea, ¿de qué manera un señor remesador me dice en mi cara que los $100 que mi hermano Juancito Maquini Pérez Vidal, alias Tito, me envió y que él en WhatsApp me está hablando por teléfono, hermano, ¿lo recibiste? Sí, yo estoy aquí en la remesadora. No, pero que dice este señor que los $100 que tú me enviaste es en pesos que me lo tiene que dar. Entonces hay una serie de trucos. Por ejemplo, en un lugar dicen, no, que las papeletas que tenían en esa divisa, en dólares, están viejas. Entonces por eso no te la podemos dar. En otro lugar te dicen, no, solo pueden entregar en pesos dominicanos en los envíos a casa y que para recibirlos en dólares uno tiene que ir a una sucursal. O sea, se nota un vulgar truqueo. Entonces tú dices, ¿qué nos está pasando? Y el Estado Dominicano no tiene capacidad para una cosa tan simple, para aplicarle las leyes a los señores remesadores. Yo no estoy hablando de las 10 familias que pueden desestabilizar un gobierno y por eso ustedes ven que el sistema de atención primaria nunca entra y hay 1000 vainas que las mandan las leyes y no ocurren porque vete al paso, Maguini, que ahí están y te nombran unas corporaciones terribles. No. Estos son los remesadores. O sea, ni para esto y para defender el interés del ciudadano común fíjense cómo rápidamente el Banco Central sale y da la cara y explica que lógicamente todos los acuerdos internacionales, porque eso no es asunto de ley, es asunto de lógica. Si yo quiero enviarte desde Nueva York, Nelson Rodríguez, $100, a ti no te puede decir que te van a entregar 5.900 pesos aquí. No hay que buscar la ley. Bueno, pues mira, el Banco Central muy adecuadamente viene, emite su comunicación, pero resulta que quien está para aplicar la ley en estos casos no es la Junta, no es el Banco Central, sino la Superintendencia de Bancos. Entonces, por lo menos hasta ayer, ni un sargento mayor molesto, con malos tratos, se ha presentado una remesadora a acabar con un abuso así. Yo sé que tampoco es la gran cosa, me dirán ustedes. Sí, el problema no es si es la gran o la poca cosa. El problema es qué está ocurriendo con esta aplicación selectiva de la ley en el país. ¿Qué está ocurriendo con esta impunidad generalizada? Que lo que yo he dicho tantas veces, se convierte entonces, como ahora gracias a las redes, todo está en ella y uno está informado de todos estos relajos. Esta es una incitación a la delincuencia. ¿Por qué digo yo que es una incitación a la delincuencia? Adiós. Bueno, porque cada quien delinque con lo que puede. Si yo tengo una remesadora, mandan $5.000 y yo quiero entregarlo en pesos. Si yo no tengo remesadoras y lo que tengo es un cuchillo, salgo a asaltar. Porque antes esas cosas no se sabían. Ahora no, ahora las cosas salen en los periódicos en papel, pero cuando salen en los periódicos de papel tienen guías la gente, porque ya la gente se la sabe, la gente participa en grupos de WhatsApp y la gente tiene redes. Yo he advertido 1000 veces que después de las redes sociales, ya en las redes ocurre, se sabe
hasta lo que no ha ocurrido, porque también hay mucha mentira. Pero en estos casos, en este caso, tú dices, ¿qué nos está pasando? En un momento tan difícil para el país, la mitad de los empleos se han perdido. Esas remesas inevitablemente van a bajar porque la situación de los Estados Unidos marca recesión. El turismo, oremos a la Virgencita de Altagracia a ver qué vamos a hacer. Yo estaba diciendo el otro día, bueno, hay que comenzar desde ahora a elaborar planes de promoción del turismo interno. Pero tampoco el turismo interno, tampoco que tiene demasiadas posibilidades porque la situación no está para yo irme de fin de semana con la familia, porque los cuartos hay que cuidarlos hoy más que nunca. En definitiva, yo hago un llamado a las autoridades de que hay que aplicar las leyes, hay que defender al ciudadano común de los abusos y sobre todo que las cosas no sean tan vulgares, tan flagrantes como este asunto de las remesadoras. O sea, yo espero que la superintendencia de bancos, que tiene hasta un departamento para esto, te puede escribir, hay una oficina de protección al usuario de los servicios financieros, ProUsuario, se llama consultas.prousuario@sib.gov.do. Ve. O sea, yo fui y intentaron darme el dinero en pesos. ¿Y qué ha pasado? Porque hace 5 o 6 días de eso. Entonces, hago el llamado de que, señores, esto es muy serio. Esto es muy serio, porque este es el único país que tenemos y no podemos convertirlo en una gran incitación a que cada vez más, cada quien en su función, en su oficio, pues ejerza el siniestro oficio precisamente de la delincuencia. Pero nos están incitando a eso, porque uno nota una incapacidad para aplicar las leyes. Eso se llama rabarización institucional. Y ya bastante tenemos con la maldición que ha significado la llegada del coronavirus en medio de una campaña electoral, Rodríguez, de una campaña electoral. Miren, señores, ayer la Junta emitió por fin la esperada y solicitada proclama del voto en el exterior y se ha comenzado a su alrededor otro tipo de discusión, otro tipo de debate, que es la de crear un relato, una sensación, una percepción de qué ocurrió detrás del voto en el exterior. Bueno, ahí está. Yo creo que con eso no solamente se complace a alguna gente, sino que se hace justicia con que el dominicano en el exterior ejerza ese derecho constitucional. Ahora habrá que esperar si para el 5 de julio en la mayoría de países en que se vaya a votar se puede hacer, pero que se trabaje ahora. Eso me escribió anoche Jamil Chaín de Manifiesto Ciudadano, que entrevistamos ayer, Maquín. Sí. Estuvimos conversando y me dice, bueno, se procede ahora a trabajar en el cronograma y en el protocolo sanitario. Efectivamente, eso es lo que procede ahora. Mi insistencia anterior era que se buscara el mayor consenso posible alrededor de esta proclama, pero ya está emitida y reitero que es el deseo general. No creo que haya quien pretenda negarle el derecho al voto a los dominicanos que residen en el exterior, aunque se ha creado esa sensación que se comenzó a trabajar ahora de que la Junta, el PLD, la Cancillería, el gobierno en sentido general se oponían. Anoche veía a un representante de la Fuerza del Pueblo en Nueva York que decía, el PLD pagará la gran traición de querer impedir a los dominicanos que voten, y por ahí el PLD, que yo qué. Entonces, ahí es que voy. Uno trata en ocasiones de tratar de educar al televidente, y como yo hablo de que se está creando ese relato, porque yo hablo de esa sensación, porque no hay nada que documente esa oposición y lo que se ha creado alrededor de eso. ¿Qué es lo que es un relato? Ya que nos metimos en eso, sin ánimo de
de abundar mucho. No es más que instalar en la mente de la gente a conveniencia que una cosa ocurrió de tal manera, aunque los hechos no hayan sido así. Entonces, ya el PLD, el gobierno, la misma Junta, se dejaron instalar la idea de que ellos estaban haciendo oposición, se oponían al voto en el exterior. Lo que tú no encuentras una sola línea, nada, pero se creó ese relato. Un ejemplo de lo que es pretender crear un relato es el intento de Donald Trump de echarle la culpa a China. Y me voy por ahí porque Iván Gatón, un experto internacional que nosotros entrevistamos aquí, yo le decía, Iván, ¿y cuál es el afán de Donald Trump de recargar el dado en China? Dice Iván, eso es construyendo un relato que le permitiría a él desviar la atención hacia China de la culpa de limpiarse él. O sea que Donald Trump dice, Wuhan, que los chinos informaron tarde, que eso fue creado en un laboratorio chino. Él no ha podido de ninguna fórmula librarse de eso, pero si él lograba echarle la culpa a China de alguna manera, creaba ese relato. Bueno, el coronavirus es un problema que vino de China y que lo produjeron los chinos. Entonces, cuando hablo de relato, un saludo a Iván Gatón, que siempre nos da esa entrevista tan orientadora. Lo que pretendo es explicar lo que ha ocurrido con el caso del dominicano en el exterior. Ya el PLD perdió ese pleito. La misma Junta, incluso el presidente de la Junta, porque le están tirando a la cabeza, porque el presidente de la Junta es el presidente de la Comisión del Voto en el Exterior. Entonces le están tirando a él. Entonces ya se creó ese relato, que el PLD se oponía, que había un plan. Y reitero, aunque usted no encuentre una sola línea, una sola palabra, ese pleito ya lo perdió el PLD, o porque no se supo defender, o porque se quedó callado en un momento. Por eso es lo que se llama construir un relato. Es un recurso de la política, eso lo permite la política. Esa es la política. Esa es, y a la postre, si falla algo, y si falla algo del voto en el exterior, habrá quien echarle la culpa. Entonces eso es lo que se llama construir un relato. Pero lo que hay que saludar, independientemente del manejo, del uso político que se le esté dando, es que ya exista esa proclama. Y voy a convenir con Jamil Chaín del Manifiesto Ciudadano, con quien conversamos ayer, en que deben hacerse todos los esfuerzos de consenso a partir de este momento para proceder al cronograma y al protocolo sanitario, que acá el país pone estas condiciones exactamente. Entonces nos movemos aquí y lo hacemos como lo quiera ese país, porque ni la Junta ni los partidos dominicanos tienen poderes supranacionales, aunque a veces los dominicanos no lo creemos, no solamente a propósito de la chichigua. Me decía uno de los compadres míos de Nueva York que eso es histórico, que en las campañas electorales allá los partidos dominicanos hacen caravanas, en el Bronx, caravana, con bocina, con bandera. Dice que él nunca ha visto eso, una caravana del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Lo dejo de ese tamaño, pero esa es la idiosincrasia del dominicano, Maquini. Pero es que esa es buena, porque yo, cuando yo viví en Nueva York, eso es un espectáculo. Eso hay que verlo. O sea, como el dominicano es como la muchacha de la telefónica, que yo me fui, pero yo no me fui. O sea, el dominicano vive en Nueva York, vive en Boston, y es como si viviera en el barrio de los pescadores de Baní. Igual, es más, posiblemente el dominicano del pueblo de Baní, el de Santiago, vive en Nueva York, mejor informado de los chismes del barrio, la muchacha que se casó, el tigre que cayó por droga. O sea, eso es terrible. Pero tú hablabas de los relatos, y es importante retomar esto de los relatos, que esa es la política. Yo, para decirlo, para que nos entendamos, es mi historia. Yo necesito convencerte de mi historia. Por ejemplo, en este momento, ¿de qué se tratan las cosas? Por ejemplo, Leonel Fernández tiene un relato. Leonel Fernández tiene que convencernos de que él es el hombre de la experiencia, que puede hacerse cargo del país. Entonces él debe montar, y lo tiene muy bien elaborado, un relato de él tiene experiencia, fue presidente 12 años, ahí te citará el 2004, después de la crisis del 2003, te va a citar la crisis de Lehman Brothers, la crisis financiera de los subprime,
todo esto, bueno, ese es el relato y ahí depende de la capacidad de comunicación y de argumentación que tenga Fernández y su equipo para convencernos de que eso es así. Por un lado, entonces, por el otro, tiene que estar un Gonzalo que él debería y su equipo desmontarle ese relato a Leonel Fernández. ¿Y cuál es el relato de Gonzalo? No. El país está en crisis, aquí lo que hay que hacer, esto no es honra de palabras. Aquí lo que hay que hacer es resolver, tener un alma buena y solidaria. Y por eso mírenme cómo yo estoy con recursos propios de amigos ricos y con el dinero de mi partido, sirviendo al pueblo. Ese es el relato. Entonces Luis Abinader es que tiene que decir, ajá, no. Luis Abinader tiene que representar lo que es la indignación de una parte de la ciudadanía con las administraciones del PLD, con todas, como en el cuento. Él dijo a todas. Entonces son tres relatos. Por eso ustedes ven a un Luis Abinader iracundo, a veces demasiado agresivo, que por cierto, el sábado en nuestro programa fue sumamente duro. No, es que la Junta tiene que dejar de tenerle tanto miedo al gobierno. Entonces, fíjense lo mal que se le dio a la Junta, que el sábado a las 11:15 Abinader dijera eso. Entonces, el lunes en la noche, se emite la proclama que estábamos esperando. Pero vuelvo a lo de los relatos. La política es eso. Ahora, ¿quién nos va a convencer mejor? Luis Abinader con su, como decía Abel Guzmán Ten, con su apelar al descontento. Digo Abel Guzmán Ten, formidable periodista de Diario Libre. Gonzalo a las ayudas y Leonel a la experiencia. Son tres relatos. Hay para todos los gustos. Y el soberano, llegado el 5 de julio, tomará su decisión. Por eso es tan importante, sí es importante la palabra, los argumentos y la capacidad de elaborar buenos relatos, buenas historias para convencer. Porque en esto de lo que se trata es de convencer. Hay una máxima política que nunca ha pasado de moda, y es que para usted llegar al gobierno, para seguir en él, tiene que convencer a los pobres de que dejarán de ser pobres y a los ricos de que seguirán siendo ricos. Rodríguez. Bueno, antes de ir a la pausa, aquí está el informe de los apresados anoche en el toque de queda. El Cabo Ventura está activo. A él le asignaron esa tarea. Antes de las 7:30 manda CDN la cantidad de presos. Ahí está. 539. No, CDN mucha gente, Nelson. Te lo mandan a ti. Ya tú eres 539 apresados anoche. Ya por suerte, a partir del lunes, porque no creo que vaya a seguir el toque de queda, ya al Cabo Ventura le quitarán esta asignación de mandarme el reporte y de yo anunciarlo. Señores, a la pausa. José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y senador por la provincia de Puerto Plata, será nuestro invitado. Plato fuerte. Volvemos en breve. Qué bueno que siguen con nosotros. Somos Enfoque Matinal desde CDN para ustedes, recibiendo al señor presidente del Partido Revolucionario Moderno y senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Paliza. Bienvenido, José Ignacio, bienvenido. Un abrazo a todos desde Puerto Plata. Qué bien. Puerto Plata, qué bien. La novia del Atlántico. Bueno, yo vivo en Puerto Plata, mucha gente no lo cree, pero yo vivo en Puerto Plata. Como debe hacer un legislador que se respete. Yo casi embonado por el tema del traslado, pero usualmente soy muy exitoso porque viajo a Puerto Plata y siempre llego. Muy bien. Pero tienes un régimen, ¿no? Son jueves a domingo, un lunes, miércoles, más o menos. Bueno, con la función de presidente del partido no es tan organizado, pero usualmente hoy voy a Santo Domingo y tan pronto termine la entrevista voy a Santo Domingo. Bueno, muy bien. Dice Martínez, José Ignacio, déjame decirle Paliza para entrar en confianza. Porque tu doble condición de presidente del principal partido de la oposición y de senador de la República, tú estás autorizado como el que más a responder con propiedad a la siguiente pregunta. ¿Apoyaría su partido una nueva solicitud de extensión de la situación de emergencia nacional? Nosotros comenzamos el programa hablando de toque de queda, de emergencia. ¿Qué opina Paliza al respecto? Mira, es un tema que no hemos tratado en el marco del partido.
creemos que en el día de hoy o mañana, como consecuencia de que los plazos comiencen a vencerse, es un tema que nosotros debemos de tratar. Sin embargo, desde hace algún tiempo, el Partido Revolucionario Moderno, que ha venido apoyando todos los estados de emergencia que se han propuesto, sus prórrogas, claro, disminuyéndolas en el tiempo, haciendo algunas sugerencias que ninguna han sido debidamente acogidas, muy pocas han sido debidamente acogidas, pues tenemos una visión un tanto crítica de todo este trayecto que hemos ido emprendiendo. Pero permítanos en el desarrollo de esta conversación, yo a poderlo aplazar para tener una respuesta que no sea la mía, sino sea la del Partido Revolucionario Moderno y no traiga esto con confusiones. Ahora hay elementos como, por ejemplo, las compras y contrataciones de bienes e insumos médicos. La última, ahora la del COE, que también resalta con niveles de falta de transparencia que a nosotros nos generan demasiada contrariedad, nos generan demasiada dificultad, y es uno de los elementos que siempre hay algunos que se aprovechan de la crisis y el drama de muchos para hacer grandes negocios sin tomar provecho de la misma. Ok. Una cosa importante, hay ya la resolución de la Junta Central Electoral. Bueno, dos decisiones importantes. Se estaba esperando y Luis Abinader en nuestro programa el sábado fue enfático y duro, frontal con la Junta de que no le tuviera tanto miedo al gobierno, dijo el candidato del PRM, y que asumiera. Pues mira, asumió, ya está la proclama de que sí, de que se va a trabajar para el voto en el exterior como si fuera posible. Si al final ocurre algo, ya veremos, pero eso era lo que se exigía. Sí, por favor. No, es que a veces tienden a ser muy difícil para lograr cosas que están por contadas. El voto en el exterior es un mandato constitucional. Tiene tanto derecho usted como un dominicano en el exterior a votar. Esas no son cosas que debemos de discutir ni debemos de negociar. Y son temas que a veces la Junta Central Electoral se aparta del mejor camino o del mejor trayecto. Tuvo que la embajada americana, por ejemplo, hablar español para que pudieran entender que en Estados Unidos se podía votar. Precisamente a eso es que me refiero. O sea, hay una serie de cosas que era, tratar de hacer las cosas como si se pudiera. Si hay un imprevisto, ya veremos. Pero a donde quiero llegar es que está esa decisión tomada y hay otra decisión en lo que tiene que ver con la organización en la boleta electoral de los partidos. El PRM tiene algo que opinar sobre estas dos decisiones, sobre todo la última que menciono, lo del orden en la casilla, en la boleta. Mira, nosotros cuando este tema comenzó a debatirse, expresamos que estábamos de acuerdo con que la metodología para decidir el orden de la boleta fuera el que eventualmente se impuso y que por tanto el Partido Reformista, al margen de cualquier otro tema que pudiera malinterpretarse, era lo correcto. El Partido Reformista debió haber ido en la casilla número 3 y por tanto nosotros aceptamos como bueno y válido la decisión tanto del tribunal como de la Junta Central Electoral, que acogió lo que debe ser la metodología o la mejor metodología para poder decidir el orden de las casillas. Paliza, las elecciones del 5 de julio son ordinarias, pero en un escenario extraordinario, comenzando porque debieron celebrarse el tercer domingo de mayo. El proceso complejo, se habla de retraso en la contratación del personal organizativo. Yo quisiera una valoración, la que tenga a la fecha el PRM, de su conformidad con los trabajos de la Junta y cómo marcha el proceso en sentido general. Mira, no hay dudas que es un tema, unas elecciones excepcionales, sobre todo por la pandemia, que ha obligado a que las labores de la Junta en los últimos meses, aunque sí han trabajado, quizás no con el nivel de precisión o de laboriosidad que se requería por razones muy obvias. Pero hay tiempo suficiente para montar las elecciones nacionales sin mayores contratiempos. Las elecciones municipales pasadas se montaron en 15 o 20 días. Las de aquí no habrán elementos adicionales que pudieran generar o perturbar que las elecciones puedan darse el 5 de julio con toda la ley. Hay elementos que nosotros hemos presentado que son sí muy importantes para nosotros y que están pendientes, como puede ser la reestructuración de las direcciones, sobre todo la de informática de la Junta Central Electoral, que cuando se han hecho algunos cambios,
todavía esos cambios no son para nosotros del todo, vamos a decir, tan amplios como a nosotros nos gustaría. Y hemos hecho algunas propuestas junto a otros partidos de oposición para que esas juntas para que esas direcciones puedan tener una mejor recomposición interna. Pero sí hemos ido avanzando y creemos que el proceso electoral del día 5 de julio debe tener, existen las condiciones para que pueda celebrarse con el nivel de oportunidad que requiere unas elecciones de esta naturaleza, sobre todo en el marco de un país que ha suspendido 2 elecciones en los últimos meses. Todo parece indicar, según encuestas a las que uno ha tenido acceso de trabajo, no las de propaganda política, de que por lo menos si las elecciones fueran mañana, es muy probable la necesidad de una segunda vuelta. Eso llevaría a lo que en el campo cibaeño se le llama barrer para adentro. O sea, en política se barre para adentro y se recuerda el borrón y cuenta nueva del profesor Bosch, se recuerda el Frente Patriótico, entre otras muchas historias. En ese sentido, ¿cuál sería el criterio a tomar en cuenta por el PRM a la hora de realizar alianzas? Y me refiero más directamente al que podría ser hasta ahora el partido bisagra, el que tiene la llave, que sería la Fuerza del Pueblo, que está en un tercer lugar que es difícil que desplace a uno de ustedes dos, de PRM o PLD. Entonces, el criterio para esa muy posible alianza, ¿de qué manera se va a hacer eso? Bueno, las encuestas que nosotros conocemos no lo expresan así. Las encuestas que conocemos nosotros son encuestas que marcan que aún en el mercado electoral dominicano hoy, de excepción, las preferencias electorales se mantienen. Hay que recordar que las elecciones estaban pautadas para haberse celebrado el pasado fin de semana, o hace 2 fines de semana, en realidad, y que ya el pueblo dominicano tiene una idea muy clara y muy precisa de por dónde quiere enrumbar el destino del país. Por tanto, los datos que nosotros manejamos son unos diferentes. Ahora, en el eventual caso de que haya que elaborar, establecer alianzas con organizaciones políticas del sistema, pues llegado el momento ya veremos cuáles son esas condiciones. En la República Dominicana el sistema electoral obliga a una concertación de partidos, o una concertación de mayorías, por decirlo de alguna manera, que logre reunir el 50 más 1 de los votos. Eso también obliga a que usted tenga que en algún momento eventual, hipotético, pactar hasta con personas o con candidatos que han sido contrarios históricos de nuestra organización o en el debate político, pero que para lograr construir el poder y para poder generar los cambios que ustedes estiman o todos queremos, pues son necesarios. Lo cierto es que en el marco hoy electoral dominicano parecería que existe en la oposición dominicana un elemento que tiene demasiada fuerza, mucho más fuerza que las divisiones y las diferencias históricas que hemos tenido entre los partidos que son miembros de la oposición hoy, y es la necesidad de producir un cambio en República Dominicana y sacar al Partido de la Liberación Dominicana a cualquier poder, de cualquier forma del poder. Y ese eslabón es uno que está ahí y que tiene demasiada consideración y demasiado peso. Por eso también en un eventual caso como el que usted genera, me parecería muy sencillo, muy fácil, que se pudiera producir un acuerdo de la oposición dominicana sin grandes, vamos a decir, sin una negociación muy engorrosa o muy difícil, porque ese propósito es demasiado poderoso. Pero en ese quería insistir en esa posibilidad de una alianza con la Fuerza del Pueblo. ¿De qué manera ustedes trabajarían para lograr que esos miembros de la base, la inmensa mayoría de los miembros de la Fuerza del Pueblo, la gente de la base, no la dirección, no vea mucho más atractivo a sus antiguos compañeros de hace 6 meses que a un partido que durante todo el tiempo del mundo pues ha sido su gran adversario, incluso con enfrentamientos ya en términos ya de insultos personales de ambas partes, ¿no? ¿Cómo se manejaría esa parte, senador Paliza? ¿De qué manera? Las diferencias que se han producido en el interno del Partido Partido de la Liberación Dominicana son muy profundos, que obligaron que inclusive el líder de esa organización, quien lo llevó al poder por primera oportunidad y también en una segunda oportunidad con otro candidato presidencial, tuviera que salir de ese partido.
Y esperemos que el desarrollo de los acontecimientos se genere y que las fuerzas políticas se posicionen para ver cómo sería el desenlace de todo este proceso electoral. Que vuelvo a decir, a nuestra estimación, porque he entrado en el plano de la hipótesis, que no es correcto en el desarrollo del mismo. Nuestra idea hoy el mercado hoy ya llama la atención de que habrá cambio en primera vuelta. Vanessa, a ti no se te reconoce como un político tradicional. Nadie piensa que tú estés en la política para buscar provecho personal, prebenda. No tiene una imagen clientelar de la política. Entonces podemos decir que en República Dominicana hay políticos y hay políticos. ¿A dónde voy? A la política de unidad del PRM. Tú has hablado ahora de alcanzar el poder a cualquier precio, que hay que pactar con el que ha sido contrario político, pero yo creo que se está pactando. Discúlpeme, no he dicho que llegar al poder a cualquier precio, todo lo contrario. He dicho hoy que hay un elemento en la oposición dominicana, en el ambiente del mercado electoral dominicano, que es demasiado fuerte. Es la idea de producir un cambio. Y ese elemento tiende a unirnos, tiende a dejar afuera cualquier otra consideración, y que inclusive es tan poderoso que borra o puede borrar por momentos las diferencias que nos ocupan, porque las existen entre la oposición dominicana, diferencias tradicionales, presentes y futuras, seguro. Pero que ese elemento, el del cambio, la necesidad de sacar al Partido de la Liberación Dominicana, nos une, y eso es demasiado poderoso. Sí, a eso voy, el cambio. Lo que están criticando es que la consigna de cambio se ha estado contaminando. Por eso hablaba de políticos tradicionales, de políticos que no buscan prebenda. Además, en cuanto a eso de lo contrario, por ejemplo, ustedes han tenido que borrar toda la imagen que tenían de Leonel Fernández y de sus gobiernos. Entonces yo quisiera que tú nos hablaras algo de la política de unidad. No quisiera mencionar nombres recientes de gente que se han incorporado a la guagua, otros que se espera que se monten, como Amable Aristi. Entonces, el concepto que ustedes tienen de la política de unidad y de si se está contaminando la consigna de cambio, porque yo sé que en el PRM hay gente que no come del mismo plato que otros que están llegando. Mira, yo en primer lugar agradezco la valoración que usted ha hecho de mí. Para mí tiene mucho significado, porque este es un mundo muy difícil. Y su valoración para mí la recibo con mucha humildad, pero para mí es importante. Nosotros hemos ido construyendo alianzas con diferentes personas, con diferentes organizaciones políticas con propósitos muy específicos, que tienen objetivos muy específicos. Pero hemos dicho en diferentes escenarios, el compañero Luis Abinader sobre todo, que al fin y al cabo Luis es quien recoge el mayor nivel de compromiso y el mayor nivel de peso para con la sociedad y el país. Y él ha expresado, inclusive en el propio espacio que diría don Pablo los domingos, que cualquier vinculación, cualquier alianza, cualquier acuerdo que pueda llegar a él con actores políticos, bajo ninguna circunstancia pondría nunca en juego sus principios y sus ideas. Y nosotros necesitamos construir mayorías, estamos en un proceso de construcción de esa mayoría. Sin embargo, no vamos a poner a un lado las cosas que creemos, ni los principios que tenemos, ni aplazaremos o tendremos favoritos al momento de aplicar, por ejemplo, el uso correcto de la ley. Y eso es un compromiso que nosotros hacemos con el país, y que estamos muy conscientes de que como políticos, como actores que se nos está dando una oportunidad, o que el país nos ve con el momento para darle una oportunidad, que no podemos fallar, porque entonces sería demasiado fuerte, demasiado frustratorio para muchos, sobre todo para una nueva generación que quiere hacer un cambio, que se impulse en República Dominicana un cambio, y que nos vea a nosotros como esa alternativa. Sí, en eso lo importante es precisamente eso, o sea, que se haga desde el poder, porque la política siempre hace extraños compañeros de cama. Si no lo habrá visto el pueblo dominicano, con el mismo Frente Patriótico fue el no va más, de cómo dos fuerzas antagónicas de toda la vida pues podían entenderse para llevar a un partido al poder. En ese sentido uno hace la pregunta porque es de rigor
periodístico. Ahora, girando un poco y entrando ya en la campaña, la Junta Central, el PRM se ha quejado en reiteradas ocasiones. Lo que vive hoy, perdone, por favor. Vivimos hoy en el mercado electoral dominicano, es una especie de Segunda Guerra Mundial, donde usted tiene actores con muchas diferencias que tienen históricamente, ideológicamente, posiciones muy contrarias, pero que se unen por vencer un mal mayor. En este caso es el Partido de la Liberación Dominicana y 20 años de gestión gubernamental sin resolver un solo problema nacional. Claro. Que tenga cuidado que de esos 20, 12 los gobernó Leonel Fernández. El aliado. Ahí es que viene, es el mismo problema del PLD en el 96. O sea, fíjense cómo la crítica del PRM es a lo que ha ocurrido en 20 años de gobierno PLDista, pero la relación de poder está 12-8 ganando Fernández. Lo que queremos nosotros, o lo que nos proponemos nosotros, es cambiar ese ciclo y que se permita en República Dominicana una oxigenación de la política y de sus formas, de tal manera en el que podamos nosotros generar en República Dominicana un antes y un después, y que todos podamos participar de política fuera de un régimen establecido, sí, que utilice los recursos públicos a como dé lugar para poderse mantener en el poder, y que hoy los representan quienes ostentan el poder. Pero un excelente símil con la Segunda Guerra Mundial, pero ya que usted mencionó la Segunda Guerra Mundial, yo le pregunto, y en esa gran alianza, ¿quién sería Stalin y quién sería Churchill? No me lleve mucho el plano de la Segunda Guerra Mundial, porque yo no había nacido. Yo sé que usted la vivió de cerca, quizás tuvo más. Pero fue usted que trajo. Yo no había hablado de Segunda Guerra Mundial. Quizás tuvo la oportunidad de entonces estar en las líneas de batalla, pero yo le he leído solamente libros y por tanto no soy tan ducho en ese tema. Solamente tengo un cívico, quizás incorrecto. El presidente, tenga cuidado, que usted sabe que yo lo sigo. Yo tengo aquel video de un niño discursiando hace 15 años, así que váyase despacio, no se me tire a muerto, no se haga el niño para que lo carguemos. La pregunta sería, en esa gran alianza, ¿quién sería Churchill y quién sería Stalin? Todavía no lo tiene claro el PRM. Mira, déjame ayudar. Sálvalo, Nelson, Nelson, entra. No, porque realmente se puede hablar de Segunda Guerra Mundial. Incluso China dijo hace un par de días que Trump está llevando a una nueva Guerra Fría. Entonces, ahí después de la Segunda Guerra Mundial se construyó el nuevo mundo. Entonces, pero ahí no es el problema histórico necesariamente, aunque si a eso vamos, recomiendo, te decía Pablo en estos días, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial de Ernest Mandel. O sea, ahí hay la posición de Stalin, de Churchill, de Estados Unidos. Pero, Pali, se excusan que nos estamos desviando. Tú dijiste ayer y expresaste oposición a que se toquen los fondos de pensiones para entregar parte de ellos a los trabajadores. Yo coincido con eso. Yo decía aquí que esos ahorros son de los trabajadores. ¿Cómo va el trabajador a pagar con sus recursos la crisis? Que la paguen lo que pueden, comenzando por el Estado. Pero mi pregunta va en la siguiente dirección. ¿Esa posición es la de Paliza? ¿Esa posición es la oficial del partido? ¿O es la posición también del candidato presidencial, esa de que no se entreguen parte de los fondos de pensiones? No, yo en mi declaración, quizás algunos no han tenido la oportunidad de leerla y han leído el título, que no siempre es justo con el contenido de la declaración. Yo expresé que esos fondos, esos ahorros son de los empleados dominicanos, no es del gobierno, no son de las AFP, ni de un sistema, son de cada uno de nosotros que ha ido poniendo un poco de dinero ahí para ahorrar para nuestra vejez. Que el sistema tenga debilidades, que haya elementos para cambiar, bueno, esa es parte de otra conversación. Pero son ahorros de todos nosotros. Nadie le pone la mano a sus ahorros si no es porque está obligado a hacerlo. Yo tengo un clavo en mi cartera, siempre tengo 2,000 pesos en mi cartera, metido una rendija por el día que lo necesite. Solamente le pongo la mano a ese clavo cuando estoy en una necesidad o un grado de desesperación que tengo que hacer uso de ese ahorro. En estas circunstancias que hoy vivimos, no le podemos pedir a los empleados dominicanos, que algunos tienen 50, 100 mil pesos ahorrados, que saquen o que usen o que paguen su salida de la crisis. El gobierno dominicano tiene hoy los recursos, tiene hoy las reservas
y tiene los modos para ir en auxilio del empleado dominicano. Y es al gran hermano, al hermano mayor nuestro, que es el gobierno dominicano, a quien hay que pedirle que nos ayude a salir de la crisis. Para eso están los gobiernos. Los gobiernos están para que en malas, cuando haya dificultades, puedan darnos un auxilio, no al revés. No es cuando el gobierno esté o el país esté en bonanza, cuando nos van a venir a dar una mano, cuando no la necesitemos. Y lo que he querido decir de manera muy categórica, y nosotros como partido hemos identificado, lo hemos hecho público, de dónde pudieran surgir esos recursos. Existen las fórmulas para poder dar una mano a empleados dominicanos por cierto tiempo, que pueda ayudarlo a salir de la crisis y que no les elimine la presión, la ansiedad y la dificultad que lo hace pensar en tocar sus ahorros porque no tienen otra salida. Esto es un país donde gran parte de la sociedad dominicana no tiene una despensa llena de comida, ni ya tiene un colmado que después de 2 meses sin producir le esté despachando. Y eso es lo que hemos querido decir. Pero al final esos ahorros son de los empleados dominicanos, de cada uno de nosotros. Claro. Pero bueno, en la Junta Central Electoral es el árbitro, para bien o para mal, quiera lo usted o no, ahí estamos. Y es importante, por el bien de la democracia dominicana, que haya cierto nivel de confianza hacia el árbitro. Las relaciones del PRM con la Junta Central Electoral, sobre todo por algo que me echó en cara duro, el candidato Abinader me recordó que el Partido Revolucionario Moderno había protestado y había elevado instancia ante la Junta por este asunto de que después de cerrado el toque de queda, iniciado el toque de queda, los adversarios, es decir, el candidato oficial, hacía actividades y se movía. Y mencionó otros momentos de la campaña. ¿Cómo está la relación a partir de esto del PRM con el árbitro? Y si le han dado respuestas a esas instancias que ustedes han sometido. Mira, aquí esto está incorrecto, por favor proceda. ¿Se ha procedido, por favor? Mira, las relaciones de nosotros con la Junta Central Electoral no son malas, siempre han sido buenas, porque la posición del partido no es hacerlo fracasar, es todo lo contrario. Hemos tenido una posición crítica y una posición fuerte en momentos, con la intención de colaborar o contribuir a que el proceso electoral sea lo más diáfano y más claro posible. Y en momentos muy difíciles que hemos tenido en los últimos meses, porque hay que recordar que en República Dominicana, por ejemplo, se le quitó el derecho a la gente a votar. Eso es demasiado, bueno, es históricamente inclusive antihistórico, por decirlo de alguna manera. Y en todo este espacio de tiempo, nosotros hemos tenido una posición dura con la Junta, pero para contribuir o ayudarlos a que puedan tener una labor que al fin y al cabo, al final del día, puedan salir por el frente de la Plaza de la Bandera con su frente en alto. ¿Pero ha habido respuestas? ¿Perdón? ¿Ha habido respuestas a las quejas de ustedes de la inequidad en la campaña? En algunos temas sí. Con el tema de la inequidad y el tema de la regulación de las campañas, sí, no hay duda que la Junta Central Electoral tiene una labor muy, muy profunda por hacer. Desde por ejemplo, fiscalizar lo que fueron los gastos de los candidatos presidenciales en las primarias. Depositamos todos lo que habíamos gastado y nadie investigó, nadie los fiscalizó, nadie los revisó. Así como también estamos en el desarrollo de esta campaña presidencial y nos gustaría tener una Junta Central Electoral ejerciendo su fuerza reguladora con más nivel, más ahínco, haciendo más justo y llevando a todos nosotros al marco de las regulaciones de campaña. Ya hace tiempo que hay candidatos presidenciales aquí que han violado sus topes y lo violaron en las primarias y están en camino a violarlas en las elecciones presidenciales. Queremos ver una Junta Central Electoral que sea de mucho más peso en un tema como este, porque además hay que hacer que el dinero no sea el elemento fundamental para hacer política en República Dominicana, sino que sean otros los elementos que nos puedan hacer cada uno de nosotros, más competitivos o no en el desarrollo de un proceso político. Paliza, vamos a ver ya finalmente de mi parte, ¿cómo está tu provincia, Puerto Plata? Y más tú que eres un hombre que vive allá, tiene propiedad para hablar de cómo está la situación. No quiero referirme al peregrino aunque ha tenido su impacto, porque cuando él fue, en Puerto Plata había 93 casos y hoy hay casi 4 veces más, hoy hay 344. Pero lo que quiero referirme es cuál es la situación actual de la provincia, que depende mucho del turismo. Esos cruceros no están llegando. ¿Cómo está Puerto Plata?
No, la situación económica, sobre todo en nuestra provincia, es hoy difícil, como es el resto del país. Dejamos de recibir cruceros en la terminal de Amber Cove, aunque hay que reconocer que la terminal ha honrado los compromisos con los empleados que tienen allí y mantienen sus empleos y sus pagos. Sin embargo, el mundo alrededor de los cruceros genera de manera indirecta un impacto muy importante en la comunidad, en la sociedad, que ha desaparecido y no sabemos o no tenemos todavía cifras ciertas cuándo tenemos la oportunidad de volver nuevos cruceros. Como también existe hoy un proyecto en la bahía de Puerto Plata para una nueva terminal del crucero, que entiendo que esta realidad también puede cambiar un poco la dinámica de eventual o virtual recepción de cruceros en la bahía de Puerto Plata. Los hoteles están cerrados y eso genera mucha presión social en la gente y en la sociedad en sentido general. Usted desde hace tiempo se percibe el nivel de ansiedad que existe en nuestra población, porque la población hoy está económicamente diezmada frente a la realidad del COVID. En los últimos días sí hemos visto de alguna manera un despertar de la sociedad producto del descalamiento que se ha producido en la economía, y eso va a ayudar un poco a que haya algún nivel de dinamismo adicional en el sector económico de nuestra provincia. Preocupante la situación en la que viven muchos puertoplateños y puertoplateñas como consecuencia de los impactos indirectos de esta crisis. Sobre todo el sector, como ustedes saben, es la mitad de la población dominicana. Muchísimas gracias al senador José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, y excúseme que no envíe saludos al principito Paliza, que seguro que lo tiene la madre frente al televisor viendo el programa. Un gran placer tenerle por aquí, no se aleje mucho que estamos en campaña y hay un país que salvar. Muchísimas gracias a José Ignacio Paliza. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Antes de la pausa, informarles que cuando regresemos... Muchas gracias. Como siempre, saludos por allá a la familia. Pero que cuando regresemos, el especialista en temas internacionales, el periodista Oscar Guedes, va a conversar con el señor Rodríguez sobre eso, sobre el momentum de las relaciones internacionales en medio del coronavirus. Ya regresamos. Muchísimas gracias, senador. El pasado 3 de mayo ocurrió un hecho en Venezuela, en especial en el estado costero de La Guaira, que ha dado un gran giro a la situación en esa nación suramericana. Se trata de la denominada Operación Gedeón, un intento de grupos disidentes venezolanos y de una fuerza de seguridad privada con sede en los Estados Unidos para infiltrarse en Venezuela y asesinar a funcionarios y hasta secuestrar al presidente Maduro. Ante el fracaso de esta operación, la primera lectura, la lectura obligada, es que se ha producido un fortalecimiento del chavismo y de Nicolás Maduro, y en particular que ha corrido en perjuicio de Juan Guaidó y de sus seguidores. Para comentarnos la situación actual en Venezuela, tenemos con nosotros a Oscar Guedes, que está aquí no por ser ciudadano venezolano, sino en su condición de editor internacional de CDN. Buenos días, Oscar Guedes. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Nelson. Un saludo y, como siempre, un saludo a la audiencia de Enfoque Matinal. Mira, se está dando una situación al revés. El entrevistado está en el estudio y el entrevistador en su casa. Dinos, Oscar, háblanos de Venezuela. Otra de las peculiaridades de esta situación de la pandemia y el COVID-19. Hoy estamos nosotros en situaciones inversas. Mira, la situación en Venezuela, como siempre, como viene siendo en los últimos años, es muy compleja. El gobierno y la población, por supuesto, en general, porque es la que siempre sufre las consecuencias de cualquier situación, está atravesando una difícil y complicada situación con el tema de la falta de combustible, que está comenzando a ser suplida ahora que llegaron y están comenzando a llegar 5 buques cargados de gasolina desde Irán, para que el gobierno iraní, eterno enemigo de Estados Unidos, por lo menos en los últimos 40 años, envió ayuda a Caracas en solidaridad y en apoyo, por supuesto, al gobierno de Maduro.
Una situación que no debe extrañar a nadie. Las relaciones entre Venezuela e Irán han sido estrechas, no solo, se recuerda mucho con las constantes visitas de Hugo Chávez a Teherán, pero la cercanía entre Venezuela e Irán es histórica. Son dos países miembros OPEP, son dos países productores de petróleo, son dos países que tienen muchos intereses en común y que siempre desde los años 50 han colaborado mucho entre sí. Por supuesto, esa colaboración se ha ido estrechando y se ha ido uniendo por haber cada vez más intereses en común. El tema se ha ido agravando, el tema de la gasolina, precisamente coincidiendo con el tema de la cuarentena y de la propagación del coronavirus en el mundo. En Venezuela, que Venezuela es uno de los países de América Latina que presenta menor cantidad de casos de COVID-19, sin embargo, se han tomado también allí medidas restrictivas. Ustedes pueden ver en las imágenes personas usando mascarillas, guantes en la calle y por supuesto, medidas de distanciamiento, de cuarentena, cierre de muchos tipos de empresas y establecimientos comerciales. El transporte público que en Venezuela tiene proporciones mayores en cuanto al tamaño de los vehículos, pero por supuesto es un país más poblado y hay más gente tratando de movilizarse. Después de la operación Gedeón, volviendo al origen de tu pregunta, ya descrita parte del escenario económico y social de Venezuela, después del tema de la operación Gedeón, las voces notorias en el medio de la opinión pública fueron lo de siempre. Unos diciendo y negando absolutamente la existencia de los hechos, diciendo que eso era otra vez una pantomima del gobierno, diciendo que eso era una creación, un invento, una invención, una fantasía del gobierno, una distracción, por lo menos del lado de buena parte de los sectores opositores, pero las evidencias hechas públicas por diarios internacionales, incluso por personas que participaban en ese momento en las posturas políticas de Juan Guaidó, como JJ Rendón, pues dejaron en evidencia que no era ninguna invención, que fue algo real, y que se puso en evidencia en esa operación lo que siempre hemos dicho: las fuerzas militares de Venezuela siempre han estado apegadas y van a seguir apegadas al gobierno constituido, que es el gobierno de Nicolás Maduro, más allá de lo que diga Estados Unidos y que intente imponer a Juan Guaidó como presidente reconocido, como presidente legítimo, como ellos le llamen. Definitivamente Nicolás Maduro es quien sigue gobernando en Venezuela, es quien sigue teniendo el control institucional del país y es a quien obedece la Fuerza Armada venezolana. Pero vamos a ver la repercusión que eso tiene en la figura de Juan Guaidó y además en todo lo que ello implica, porque está bien, Nicolás Maduro sigue gobernando, las Fuerzas Armadas han demostrado solidez, pero los más de 50 países que reconocen a Guaidó, incluyendo la República Dominicana, han seguido a su lado, incluso con toda la evidencia que lo implican en esta operación Gedeón, porque hasta contratos firmados existen. Háblanos de las repercusiones en cuanto a la figura de Juan Guaidó. No, Juan Guaidó sigue viviendo un indetenible desgaste por su imposibilidad de lograr objetivos. Pese a que el surgimiento de su figura y aquel acto en el que juró en un parque como presidente legítimo y que 3 segundos después Estados Unidos le daba su reconocimiento público, su figura se ha ido desgastando porque se le ha hecho imposible alcanzar algún tipo de objetivo político. Ningún tipo de objetivo ha podido lograr. No ha logrado mantener el control ni siquiera de la propia Asamblea Nacional. No olvidemos que a inicios de año hubo una doble juramentación de presidencia de la Asamblea Nacional, cuando se supone que él es el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, allí él se ha ido desgastando, él ha ido perdiendo apoyo interno, porque llega lo que siempre ha ocurrido en Venezuela: cada vez que un liderazgo opositor apuesta por una vía para salir del gobierno venezolano, con Maduro y con Chávez fue igual también, durante los años que gobernó Hugo Chávez, los 15 años que gobernó Chávez,
se desgastan, llega la desilusión dentro de sus seguidores, desde sus filas comienza a sentirse un agotamiento, una desesperanza, un decir, bueno, apostamos por esta persona, apostamos por sus ideas, apostamos por su método y nos falló. Eso lo hemos visto repetirse durante muchos años, lo vimos repetirse con Enrique Capriles cuando perdió las elecciones de 2013 y apostó por lanzar a la gente a la calle y luego por decir que no y luego decir que sí y luego apostar al fraude y luego decir que había sido un fraude y que nunca pudo demostrar dicho fraude públicamente y ha pasado con casi todos los líderes históricos de la oposición venezolana que van perdiendo credibilidad y en mi opinión creo que el futuro de Juan Guaidó no va a ser muy distinto al de Antonio Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges y otros de las caras visibles de la oposición venezolana, el desgaste, el aislamiento y probablemente incluso el exilio voluntario. Eso en cuanto a la oposición, está bien, vamos a convenir contigo, pero a uno desde fuera, tú podrías hablar con más propiedad, eres venezolano, viviste allí toda tu vida prácticamente, a uno le da la sensación de que al gobierno de Maduro prácticamente lo sostienen desde fuera, a pesar de ese apoyo de las Fuerzas Armadas, de las milicias, siempre aparece Rusia, aparece China, sin valentona, ante Estados Unidos. Entonces mira esto, 2 barcos de Irán que van con petróleo a Venezuela. Uno dice, acá, pero petróleo, Venezuela es... 5 de hecho, 5 barcos. Fueron 5, oye eso. Uno dice, pero Venezuela es el prototipo del gran productor petrolero mundial. Entonces parece que la situación en Venezuela, la situación de crisis es la que le da oxígeno y aliento a que exista una oposición que a pesar de los errores, de los graves errores, se mantiene ahí. A ver, el tema de la situación petrolera y de producción de gasolina de Venezuela es bien peculiar. Venezuela tiene el segundo complejo refinador más grande del mundo. De hecho, hasta hace pocos años era el complejo refinador más grande del mundo, que es el complejo refinador que se ubica en Punto Fijo, en la península de Paraguaná, el Amuay Cardón. Ahora solo superado por un complejo refinador que se construyó hace pocos años en India, no recuerdo en qué año se inauguró. El tema de Venezuela es que por las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos a las empresas que quieran comerciar con Venezuela, no puede acceder a la industria petroquímica que produce los catalizadores necesarios para refinar el crudo venezolano y llevarlo a convertirlo en gasolina. Recordemos que el petróleo venezolano es muchísimo, es el país con las mayores reservas petroleras del mundo, pero al mismo tiempo es un petróleo muy pesado y muy ácido, muy sulfuroso. Por tanto, el proceso de refinación es muy largo y requiere de muchísimos aditivos químicos a los que no puede acceder en el mercado internacional porque estos son producidos en la gran mayoría, y a los que Venezuela siempre le había comprado, era a las empresas saudíes instaladas en Estados Unidos, Saudi Aramco y otras empresas saudíes. Y Venezuela no puede acceder a ellas, no puede comprar esos catalizadores. Eso sumado a cualquier otra cantidad de cosas que se pueden decir, errores, pérdida de personal capacitado por el producto de la crisis económica y producto de muchas otras cosas que no vamos a extendernos en detallar. La industria petrolera venezolana, sumado a ese tema de las sanciones, ha perdido la capacidad de refinación y de reparación de sus refinerías y de mejora de sus instalaciones y por tanto sus refinerías han estado parados una cantidad de tiempo importante. Con estos buques iraníes se supone que uno de ellos trae una gran cantidad de esos aditivos químicos y de esos catalizadores y además de piezas y otras cosas para reactivar las refinerías venezolanas. Creo que la primera en reactivarse va a ser la refinería del Palito, que está en el estado Carabobo, en el centro del país, a solo 2 horas, 3 horas de Caracas. Creo que también se va a reactivar la de José, que está en el oriente de Venezuela, una zona altamente petrolera y que aún en los peores escenarios de escasez de gasolina de Venezuela nunca sufrió escasez. En 2002 y 2003, que las huelgas y las paralizaciones de la industria petrolera de la oposición llevaron a que la gente tuviera que hacer filas 2 y 3 días para
para conseguir unos litros de combustible. La vivimos todos los que estábamos en Venezuela en ese año. La zona oriental de Venezuela nunca presentó escasez. Sin embargo, en esta situación, el tema de no poder refinar su petróleo, por no contar con acceso a los catalizadores y a los aditivos químicos necesarios para la refinación del petróleo, ha llevado a esta situación de escasez que estamos viendo hoy, y que se supone que con el apoyo de Irán ahora van a solucionarse, porque Irán está enviando, además de gasolina, también está enviando estos catalizadores y estos productos químicos. Hay que recordar que Irán es un gran productor, no solo petrolero, es que tiene una fuerte industria petroquímica, cosa que Venezuela intentó desarrollar o ha intentado desarrollar en varias ocasiones y no con tanto éxito, pero Irán sí tiene una gran industria petroquímica y pues en este momento le va a ser, según parece, de mucha ayuda a Venezuela. Sí, pero es una pena que el pueblo venezolano esté en esta condición y que se estén dependiendo, fíjate, de este tipo de apoyo que llega desde Irán, en los confines del mundo, en otra parte del mundo, y como decía hace un momento, que se esté dependiendo del apoyo que dé China, del apoyo que dé Rusia. Incluso ante la pandemia, los chinos y los rusos le han dado un gran apoyo a Venezuela. La situación es bastante compleja. Yo creo que la posición del gobierno dominicano no ha sido la mejor. Ahí falla la política exterior. Yo mencionaba en un comentario en estos días que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pidió expresamente que se quitara el bloqueo a Cuba y a Venezuela por una situación humanitaria en este momento de pandemia. Entonces hay una suerte de asfixia en todos los sentidos a Venezuela, y por eso es que yo no comparto que la República Dominicana esté arrimando decididamente el hombro a Juan Guaidó, cumpliendo, vamos a decirlo así, a los dictados y a las presiones de los Estados Unidos. Yo creo que ese bloqueo económico es criminal en este momento, y hago la salvedad porque cuando me refiero a que Venezuela, siendo uno de los principales productores de petróleo del mundo, tenga que depender de la ayuda exterior para poder refinar su propio petróleo, habla muy mal de los que lo gobierna y también refleja la situación de penuria que viven sus ciudadanos. Usted ve esa fila para adquirir gasolina y eso llora ante la presencia de Dios. No sé si me sigue en lo que respecta a la política exterior dominicana y la posición que adopta, específicamente en este momento de pandemia. Bueno, tú sabes que yo no suelo opinar sobre la política exterior dominicana, soy extranjero y no me gusta, y vivo acá y no me gusta tocar este tipo de temas, pero yo coincido plenamente contigo y con la CEPAL en que estos bloqueos son criminales, pero no son solo criminales en los tiempos de pandemia, es que son criminales siempre. Es un intento siempre. Los bloqueos económicos son un intento muy antiguo por poner el pie en el cuello de los rivales geopolíticos. Y quien sufre las consecuencias de eso es el pueblo, son los pueblos. Y son una apuesta de los grandes poderes mundiales a que se generen revueltas internas dentro de los países cuyos gobiernos ellos necesitan derribar. La historia está llena de esos casos y no es nada más Estados Unidos. Eso hay que dejarlo bien claro, Eso hay que dejarlo bien claro. China lo ha hecho Rusia y lo han hecho todas las grandes potencias del mundo a lo largo de la historia. No, y es una historia llena de hipocresías. Por supuesto. Fíjate, Estados Unidos acaba de meter a Venezuela y que entre los estados terroristas, precisamente coincidiendo cuando de su propio territorio sale un grupo de mercenarios a derrocar un gobierno extranjero y como se planteaba, hasta asesinar funcionarios. Pero no olvidemos que es tan hipócrita que cuando Obama negociaba las distensiones con Cuba, con el gobierno de Raúl Castro y aquel histórico momento en que Castro le levantaba la mano a Obama porque no quiso tomársela, uno de los puntos que negociaba y que le ofrecía Estados Unidos a Cuba era sacarlo de la lista de países que apoyan el terrorismo. Es decir, te coloco ahí porque quiero colocarte y te saco cuando quiero sacarte. No se basa en ninguna investigación ni en nada serio. No se basa en que en realidad tú lo hagas o no lo hagas. Eso no importa. Yo te pongo ahí porque yo quiero.
Y eso es terrible, eso es trágico, eso es lo que te describe, es que simplemente el hegemón global utiliza su propaganda, su poder de negociación internacional, su poder militar y de disuasión para doblarle el brazo a cualquier país en el mundo. Bueno, eso lo admitió una vez el mismo Obama públicamente. Bueno, muy bien, Oscar, ya tendremos ocasión de seguir conversando. Ya se terminó tan rápido, con tanto que hablar. Sí. Tenemos a Jair Bolsonaro en Brasil tambaleándose. No, tenemos todo eso. Y mencionaste a Obama, ¿verdad? Que Obama le dedicó el último año a cultivar su política exterior y uno de sus grandes logros fue precisamente con Irán. Entonces Donald Trump no solamente que ha echado por la borda todo, sino que ha revertido todo lo que en materia de política exterior hizo Obama. Pero incluso y qué bueno que lo mencionas porque se nos escapaba. Ese cambio de postura de Donald Trump respecto a Irán ha llevado a fortalecer hoy a Venezuela. Es decir, porque es que hay que recordar que el tablero mundial es un tema de equilibrios. Cuando Obama desbloqueó la situación con Irán y con Cuba, de algún modo le restaba apoyo a Venezuela, que era también un objetivo de la administración Obama. Bueno, es que la mente de Donald Trump no alcanza para jugar ajedrez, ese ajedrez político, y por eso miren la posición. Yo creo que Trump en geopolítica no alcanza ni para jugar parchís. Bueno, Oscar Guedes, editor internacional de CDN, ha estado hablando con nosotros de la situación en Venezuela y de la operación Gedeón. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Gracias, Oscar. Ahora el turno para Samuel Guzmán y su vistazo a lo mejor de las redes sociales. ¿Cómo andan las redes, Samuel? Adelante. Muchísimas gracias, buenos días amigos de Enfoque Matinal. Hoy quiero comenzar, ustedes recuerdan el video de un ciudadano que era sorprendido en varios puntos del país con distintos vehículos supuestamente quedados, ¿no? Con algunas fallas y pedía algún tipo de asistencia, específicamente dinero. Para gasolina porque necesitaba pues seguir adelante como un padre de familia. Una estafa más o menos similar ahora ha sido captada también en varios puntos del país, sobre todo en el Distrito Nacional, con un individuo que portando cartones de huevos de lo que supuestamente él se gana la vida diariamente como un padre de familia. Bueno, pues varios ciudadanos igualmente sorprendieron al individuo y detectaron que se trata de una estafa. Veamos el video. Esperando para hacer su show. La avenida de los próceres. ¿Cómo está él ahí esperando a su víctima? Señores, aquí estamos presenciando al tipo de los huevos otra vez. Mírenlo ahí, ese ladronazo. Huevo de nuevo. El tipo de los huevos. Bárbaro, todos los días te caen los huevos. El de los huevos, accidente RD, chequea, míralo ahí, los huevos que se le cayeron en accidente. Chequea ahí. Mierda, qué tragedia, accidente, mira. Accidente RD, mira, el nombre del huevo aquí. En la Lincoln con José Contreras. El tipo está dando pena aquí. Literalmente, De verdad que sí, hay que nominarlo. Accidente RD. Mira quién tenemos aquí, el hombre de los huevos. En la Gómez, después que tú vas el elevado de Villamella a la Kennedy. Ese ladronazo. En vez de ponerse a trabajar, que se ponga a limpiar vidrio ahí. Accidente RD. El hombre de los huevos. El hombre de los huevos. En la Gómez, como bando. A diferencia de ese estafador de los cartones de huevo, un grupo de dominicanos que sí utilizó la creatividad de forma positiva fueron estos, que montaron una mesa de dominó anti-COVID, anti-coronavirus, con toda su protección o dentro de lo que la creatividad les permitió. Señores, miren cómo ellos tomaron la mesa, una mesa ordinaria de jugar dominó. Incrustaron 4 palos, colocaron pues una especie de plástico
con un orificio justamente cerca de donde van las fichas para introducir las manos y que sean las manos las únicas que puedan establecer un contacto con la mesa donde se colocan las fichas, evitando así de una forma u otra que cualquier virus por el habla y demás pues pueda salpicar y contagiar a uno de los jugadores. De una forma u otra, buscando la manera, la creatividad para seguir con su día a día. Ay, los dominicanos dicen por ahí que no conquistamos el mundo porque no nos han dejado. Ahí están ellos. No, ya le hicimos un no. No, ya puedo poner eso fijo. Ya puedo poner eso fijo. Ah, tengo eso. Bueno. ¿Qué fue? ¿Se siente bien? Lo tengo agarrado, primo. ¿Se siente bien? Lo tengo agarrado, primo. Y en estos tiempos de pandemia se ha hablado mucho de héroes anónimos, policías, médicos, seguridad, incluso periodistas, pero hay algunos héroes que han pasado por alto, como es el caso de este caballero que usted ve aquí, que con unos 3 pies y un poquito de estatura conduce su motocicleta, su pasola, mejor dicho, para garantizar su subsistencia de una manera honesta, honrada, que algunas veces presentamos videos de delivery que están incurriendo en actos delictivos, pero en esta ocasión se trata de uno que también debería estar incluido, insisto, en ese grupo de héroes en medio de la pandemia. Así que desde aquí nuestro respeto y nuestras felicitaciones para ese héroe en tiempos de coronavirus. Señores, si no podíamos despedir la sección de las tendencias, lo que dicen las redes sin el video viral de la semana. La fiebre de la chichigua llegó a New York de la mano de 2 dominicanos, pero antes de presentar el video de la semana, tenemos que decir que esos 2 dominicanos, por llevar la fiebre de la chichigua a New York, pues tuvieron que pagar el precio, detenidos por poner en peligro el espacio aéreo estadounidense. Y veamos cuál fue el video que originó esa detención que posteriormente se produjo. Tan creativos, no medimos a veces las consecuencias. Bueno, como todo un niño, él ahí volando su chichigua, al fin y al cabo terminó detenido. Fueron dos dominicanos, 2 detenidos por la chichigua. Señores, hasta aquí las tendencias en las redes. Nos vemos el próximo martes y recuerden, si tienen un video que consideren noticioso, alguna solicitud de ayuda o demás, pueden enviármelo a través de mi cuenta en Instagram, Samuel_RD37, esa que aparece ahí en pantalla. Hasta luego, nos vemos el próximo martes. Bueno, esa chichigua va a salir cara. Serán graves las consecuencias. Una acusación de violar el espacio aéreo estadounidense. Bueno, vamos a ver cómo le va a esos muchachos. Samuel Guzmán y lo mejor de las redes sociales. Gracias, Samuel, y nos vemos el próximo martes. Por hoy finaliza Enfoque Matinal. La invitación para que nos acompañen mañana nueva vez a partir de las 7. Muchas gracias. Nos vemos.